Humanitaria del Spray Natura. Vamos a hacer un taller de papiroflexia. Vamos a dividirlo en 3 niveles. El primer nivel es este conejito. El segundo nivel, esta mariposa. Y el tercer nivel, esta ranita. En cuanto a materiales, necesitamos folios de colores o blancos, que también pueden ser reciclados, unas tijeras y rotuladores o bolis para decorar nuestra figura. Además, nuestro tamaño de la figura dependerá del tamaño del papel. También se pueden hacer así, más pequeños. Entonces, para ello podemos utilizar los recortes que sobran de las figuras anteriores para hacerlos más pequeños. Nivel 1. Nivel 2. Nivel 3. Para hacer el nivel 1, que es el conejo, este de aquí, necesitamos un folio. Un folio que puede ser de cualquier color o un folio blanco, y lo doblamos formando un triángulo. Hacemos que encaje un borde con otro y apretamos el borde. Ahora tenemos que doblarlo por esta línea de aquí. Apretamos fuerte porque a continuación, por esta línea que hemos creado, hay que cortarlo. Podemos hacerlo con unas tijeras o simplemente apretando bien el borde para poder cortarlo. Vale, tenemos nuestro cuadrado con esta línea así. Así que ahora tenemos que doblarlo para que se forme una cruz. Así al abrirlo vemos la cruz. Vale. Doblamos y al triángulo le vamos a hacer otro doblez por aquí para que parezca un sombrero. Ahora, siguiendo esta línea del centro, doblamos hacia arriba el triángulo. Y repetimos lo mismo con el otro lado. Giramos y ahora esta parte de aquí la doblamos hacia adentro. Y también hacemos lo mismo con la parte de abajo. Podéis darle la vuelta si os es más fácil. Vamos a encajar con el centro y apretamos. Y ahora sí, ya tenemos nuestro conejito al que le podemos dibujar una carita sonriente. Pasaremos ahora a hacer el nivel 2. Para ello cogemos un folio y igual que el conejo vamos a hacer el triángulo para retirar la parte que sobra. Doblamos por aquí, haciéndolo coincidir y apretamos. Y ahora, doblando por esta línea, vamos a quitar todo este trozo. Apretamos bien, o si no cogemos las tijeras y lo cortamos. Como veis tenemos nuestro cuadrado con esta línea aquí. Ahora vamos a hacer que se marque esta otra línea. Para ello lo doblamos marcando la otra diagonal.
Y una vez abrimos, tenemos una cruz que marca 4 triángulos. Vale, pues poniendo la mano sobre uno de los triángulos y cogiendo por los laterales, vamos a apretar para que se nos quede un solo triángulo. ¿Habéis visto? Así. Vale, y ahora este triángulo lo doblaremos por la mitad, intentando que coincidan lo máximo posible todas las esquinas. ¿Vale? Ahora hemos doblado así. Esta esquina de arriba será el centro de nuestra mariposa. Entonces en esta otra cogemos las tijeras y recortamos redondeando la punta. A continuación, vemos que se quedan las puntas redondeadas aquí. Doblamos hacia arriba, haciéndolo coincidir con esta línea del centro, solo cogiendo una de ellas. Y ahora, este piquito que sobresale por aquí, lo hacemos girar hacia arriba hasta que sobresalga por arriba, para que al girarlo lo doblemos y sujete la mariposa. Así. Colocamos bien las alas, las podemos doblar un poquito hacia el centro, así. Y ya tenemos nuestra mariposa. Como podéis ver, esta es un poquito más pequeña porque he utilizado el trozo que nos ha sobrado antes para hacer una misma mariposa, doblando desde aquí y haciendo el mismo procedimiento que con la grande. Vamos a hacer ahora el nivel 3, la ranita. Para ello cogemos nuestro folio y lo doblamos por la mitad, que coincidan las esquinas. Lo desdoblamos y utilizando como referencia esta línea central, doblamos las esquinas. Y la otra también. Vale, y ahora vamos a querer retirar esta parte, así que hacemos que como con el conejo. Doblamos y recortamos por esta línea o apretamos fuerte con los dedos para poder cortar. Como podéis ver, se ha formado una línea así. Ahora queremos crear lo mismo, un triángulo invertido en esta zona. Para ello doblamos que coincida con la línea del centro y lo mismo desde este mismo lado, desde otro lado. Perdón. Ya se han formado dos cruces. Ahora, poniendo la mano en el centro, cogemos de los laterales y apretamos para que se quede este triángulo. Y lo mismo con este otro lado. Cogemos de los laterales, lo metemos hacia adentro y apretamos el triángulo.
Ya tenemos nuestro cuadrado. Ahora doblamos este fleco de aquí hacia acá. Y lo mismo hacemos con este. A continuación, esta esquina la doblamos utilizando como referencia esta línea central. Volvemos a su sitio las pestañas y hacemos lo mismo pero en el otro lado. Las pestañas de este lado pasan para acá y doblamos. Y vuelven las pestañas a su sitio. A continuación, esta esquina de abajo la subimos hasta llegar al centro. Y esta parte de aquí la doblamos hacia abajo. Hacemos lo mismo con esta otra. Estas serán las patas de abajo, patas traseras. Así que las doblamos hacia arriba, haciendo coincidir con esa línea. Y lo mismo con esta otra. Para las patas delanteras doblamos esto hacia arriba y también esto. Y ahora volvemos a doblarlas hacia abajo coincidiendo con esta línea de aquí. Y esta otra lo mismo. Vale, para acabar nuestra ranita doblamos la parte de abajo sin llegar al centro, hacia arriba, un poquito por debajo. Apretamos fuerte y ahora volvemos a doblar para que coincida con esta línea de abajo. Apretamos fuerte, giramos y ya tenemos nuestra ranita saltarina, que podemos dibujarle ojitos o lo que queramos.